Pues en esta mañana he leído este pasaje que habla del Espíritu Santo. Quería hablar del Espíritu Santo especialmente y de la obra que hace en nosotros, pero para ponernos un poco en situación, tanto los que estuvieron la semana pasada, que podamos seguir pues avanzando, como si no estuvieron, vamos a recordar algunos versículos y los invito a leer también en Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 49. Hemos finalizado el libro de Lucas y lo importante no es, como decía la semana pasada, que lo hayamos terminado, no, sino que cada semana hemos venido alimentándonos de la palabra del Señor. Y saben que el Señor Jesús, después de morir y de resucitar, como recordamos también en semanas pasadas, pues les encargó una misión a los discípulos, y está recogido en los 4 evangelios, los envió a predicar la palabra, a predicar el evangelio. Es la labor que nos manda el Señor también a nosotros como iglesia. Es un poquito lo que estuvimos tocando la semana pasada, pero nos da también una ayuda, que es el Espíritu Santo. Y el Señor en Lucas 24, versículos 46 al 49, le dijo a los discípulos: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta es la labor que el Señor envió a los discípulos, que le dio a su iglesia, predicar, y dos cosas muy importantes que también lo decíamos la semana pasada y lo diremos cada vez que se trate el tema: el arrepentimiento. Es necesario que las personas se den cuenta del mal que han hecho, se den cuenta de que han estado caminando separadas de Dios, y el perdón de los pecados, porque el Señor ofrece perdón a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que se vuelve a Él, y son igual de importantes ambas cosas. Así que nuestra predicación debe ser equilibrada, mostrar la necesidad de arrepentirnos. Todos los que hemos conocido al Señor hemos pasado ya por eso, nos hemos arrepentido, hemos leído la palabra, nos hemos dado cuenta de los errores que hemos cometido, hemos pedido perdón, el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, y eso también es lo más importante. Si no, no tendría sentido arrepentirnos, ¿verdad? Si no hubiera solución. Así que el Señor ofrece la solución a nuestros pecados, a nuestros errores, a nuestras equivocaciones, cuando de una manera sincera nos arrepentimos, nos damos cuenta y comenzamos a hacer lo contrario, a caminar en los caminos del Señor. Pero era necesario también que esos discípulos que iban predicando, que nosotros que predicamos ahora, no vayamos por nuestra cuenta, sino que vayamos cumpliendo la voluntad del Señor. Y para eso el Señor envió su Espíritu. Y aquí hemos leído la promesa en Lucas, y en el pasaje que hemos leído hoy en Hechos, hemos visto el cumplimiento de esa promesa. Y si van a Hechos nuevamente, vamos a ver algunos detalles, creo que muy importantes, y debe ser esa nuestra actitud, aunque el Espíritu Santo, y seguramente lo veremos si da tiempo, después en alguno de los pasajes, viene al creyente desde el mismo momento en que aceptamos al Señor, y puede que no sepamos incluso al día, pero tenemos la promesa y la seguridad de que cuando creemos en Dios, cuando confiamos en Él, Él envía su Espíritu Santo a vivir con nosotros. Sintamos algo especial o no, no tiene por qué, pero debemos de creerlo, porque lo que dice el Señor se cumple y es la verdad. Y dice en Hechos capítulo 2, en este pasaje que hemos leído, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y eso sí que es condición importante para estar en comunión con el Señor, y no sé si para recibir el Espíritu Santo, pero probablemente tenga que ver. Es decir, no sabemos en qué momento ni en qué condición cada persona lo recibe, pero un hijo de Dios tiene que amar a su iglesia, tiene que amar a sus hermanos, tiene que estar en comunión, y debe de ser lo normal que se goce, que tenga el deseo de compartir las reuniones y el tiempo de culto. ¿Caeríamos en peligro, en dudas, etcétera? Sí. Por ejemplo, descuidamos la comunión, si odiamos, aborrecemos a otros hermanos, a otras iglesias, eso es un peligro. Bueno, ayer en Nicolo se debatía, también surgían algunas preguntas si se pierde o no la salvación. La salvación no se pierde, pero si hacemos cosas que no son correctas, si hacemos cosas que no son la voluntad de Dios, pueden venir dudas a nosotros,
y es lógico, ¿verdad? Realmente hemos sido salvos, hemos sido convertidos. Creo que como hijos de Dios debemos hacer todo lo posible por hacer la voluntad del Señor, por estar en comunión los unos con los otros, perdonarnos, amarnos, buscar al Señor todos juntos. Y los discípulos lo estaban haciendo, dice que estaban juntos y unánimes. Había armonía, había buen ambiente, había un mismo ánimo, un mismo sentir de buscar al Señor. Evidentemente eso no quiere decir que en una congregación pensemos todos igual y qué aburrido sería, ¿verdad? Y qué pobre sería la congregación si todos hiciéramos lo mismo y pensáramos lo mismo. Creo que la variedad de culturas y de conocimiento y de pensamiento nos enriquece siempre y cuando se haga con un espíritu de humildad, de armonía, de sumar y no de restar o de aportar, como muchas veces sucede, ¿verdad? Controversia o problemas o separación, sino debemos de buscar esa armonía, el estar todos juntos, el sumar para el Señor. Y dice que estando así, estando todos juntos, unánimes, de repente vino del cielo un estruendo. Es verdad que esto no sucede tampoco en nuestros días, pero esto sí es el cumplimiento de la promesa que el Señor les había dicho a los discípulos, como leímos antes en Lucas, de que iba a enviar a su Espíritu Santo. Y creo que era necesario que por lo menos esa vez fuera así, fuera algo diferente y sucediera algo sobrenatural, para que lo sepamos que sucedió, porque si no hubiese sucedido nada, que se me traba la lengua, si no hubiese sucedido nada especial, ¿lo tendrían o no lo tendrían? A través de este hecho vemos que lo tuvieron, que el Espíritu Santo vino, y dice que vieron como lenguas repartidas, como lenguas de fuego, sobre cada uno de ellos, pero también es importante que sepamos, y a mí me gustaría cuando lean, que analicen lo que leen, porque es verdad que en muchas iglesias hoy en día se dan espectáculos, ¿verdad?, de personas que se desmayan, o que empiezan a hablar una lengua que no se entiende, muchas manifestaciones que no son naturales, que no son cosas que vemos normalmente, y que se les da el nombre de manifestaciones del Espíritu Santo. Y yo con eso tengo ciertas dudas, porque el Señor envía su Espíritu Santo a todos sus hijos, lo tenemos en nosotros, no es que venga y vaya, como sucedía por ejemplo en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu viene a vivir dentro de nosotros y se queda con nosotros. Es decir, que no hay un momento a lo mejor en la iglesia en la que sobrevenga un éxtasis y después se te vaya. No debería de ser así. Y algo muy importante es que el Señor envía a su Espíritu con un propósito. Si hay algo que cumplir, si hay alguna labor que debemos hacer, como era en este caso predicar el Evangelio, ahí manda el Señor a su Espíritu para que te prepare, para que te cualifique, para que puedas hacer esa labor. Y ellos no sabían idioma, eran gente normal, pero el Señor en su voluntad había enviado a predicar a todas las naciones. ¿Y cómo predicarían a todas las naciones en una lengua extranjera que no conocen? Así que fue necesario en esa ocasión, una, que se manifestara para que de verdad lo supieran, cosa que no sucede hoy en día, el Espíritu Santo viene y ya está. Y era necesario que hablaran otros idiomas, otras lenguas, no lenguas raras que nadie conoce, sino idiomas conocidos. Dice que las personas que estaban alrededor, que vivían por allí, que eran de otros países, los veían hablar en su propia lengua, en idiomas conocidos, porque no había nadie que lo hiciera hasta entonces. Así que creo que deberíamos entender eso claro también en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo, que el Señor lo envía para cubrir una necesidad en nosotros. Y creo que no debemos de buscar en nuestras iglesias esas manifestaciones por fuera de lo normal, ni entrar en éxtasis, ni en espectáculos, que al final no aprovechan para nada, y son simplemente eso, espectáculos, llamar la atención, y probablemente no sea la voluntad del Señor. Tenemos la promesa, y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Todos los que estamos aquí, que somos creyentes afortunadamente, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Gritemos o no, bailemos o no, lo sintamos o no, Él está ahí, porque el Señor lo ha prometido y el Señor es fiel a su palabra. Y vamos a ver algunas de las acciones para ir avanzando en la predicación de hoy. Algunas de las acciones que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a buscar algunos versículos. Hoy sí nos vamos a mover un poquito por la Biblia. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 13. Y si alguien lo encuentra y lo lee, pues yo se lo agradezco. Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo puede leer? Yo, 1:13. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Así es, ¿verdad? A la vez que uno, y ver los pasos, como se nombra aquí, a veces uno lee un versículo y es tan cortito que no captamos las ideas, por lo menos a mi hermano, y tenemos que leerlo por segunda vez. Pero está todo muy bien explicado. Dice, en él también vosotros, en el Señor, en Cristo, vosotros, nosotros, porque el mensaje es también para nosotros, habiendo oído la palabra, esto es muy importante a la hora de convertirse, también lo dice a Romanos, ¿verdad? El creer viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros, habiendo oído la palabra y habiéndola entendido, porque en qué vamos a creer si no acudimos a la palabra, ¿verdad? A la Biblia. No solamente a lo que oigamos, a lo que nos expliquen, y es algo que también yo le aconsejo, me lo han aconsejado a mí también, que prediquemos la palabra y que ayudemos, animemos a la gente a leer la Biblia, la palabra del Señor. Podemos nosotros explicarla, compartirla, pero si ustedes se fijan, y de hecho por eso la Biblia está escrita como está escrita en los evangelios, porque el Señor, cuando los envió a compartir el evangelio, que la palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas, los envió a compartir por los testimonios. Leímos antes las cosas que habían visto. Jesús le decía, ustedes son testigos de estas cosas. Y todo el conjunto de testimonios, de experiencias, de enseñanzas que el Señor les había dado, todo ese conjunto lo que ellos compartieron. Y por eso nosotros todavía seguimos leyendo que Jesús nació en Belén, que cuando tenía 12 años se quedó en el templo, que cuando tenía 30 convirtió el agua en vino, etcétera, etcétera, porque es un conjunto. Y yo creo que ese conjunto de enseñanza, bueno, de hecho yo tengo por aquí un evangelio, que cuenta, en este caso es el de Juan, y cuenta la historia de Jesús. Pues cuando nosotros compartimos la palabra, compartimos el evangelio, creo que debe ser algo tan sencillo como cuando lo damos en papel. Nosotros damos una historia que está aquí recogida. Y creo que cuando le hablamos a una persona de Dios, debemos hablarle de su palabra. Después a partir de ahí podemos leerlo juntos, podemos orar, podemos explicarlo, podemos acudir a otro libro. Pero el mensaje central debe de ser el que el Señor nos da en su palabra. Y dice aquí en Romanos 1:13, que en él también vosotros o nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, solo por el evangelio nos vamos a salvar. Por eso es tan importante que lo llevemos tal cual nos ha sido dado. Y habiendo creído en él, otro paso fundamental, creer, confiar en el Señor, evidentemente también, como decíamos antes, arrepentirnos de nuestros pecados. Una vez que ha sucedido eso, una vez que yo he escuchado la palabra, que me he dado cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida, que me he arrepentido, que he creído del Señor, es la única condición para salvarse, creer, aceptar el regalo que el Señor nos da. Y una vez que sucede eso, dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Ya no hay manera de confundirnos ni de que se nos, ¿verdad?, de que nos perdamos, o de que el Señor nos conoce, porque su Espíritu está con nosotros y no nos lo va a quitar. Si de verdad nos hemos arrepentido, si de verdad hemos confiado en Él, el Señor nos salva. Y no debemos de dudar de eso. A veces quizás podemos dudar o pensar, quizás yo no lo merezco, quizás es que yo no estoy seguro. Es verdad. O sea, no duden. Podemos estar seguros de que ninguno de nosotros lo merecemos. Pero si nos arrepentimos, el Señor nos salva. Y de eso, de Él, de sus promesas, sí podemos estar seguros. Y a partir de ahí, el Espíritu vive con nosotros. Y depende de nosotros el escuchar su voz, el mantener la comunión con el Señor. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo la Biblia. Para escuchar la voz del Señor, para saber qué quiere de nosotros, qué quiere de nuestras vidas. Orando, contándole nuestras cosas, igual que hacemos con las personas. Con las personas que conocemos, hablamos con ellas, les contamos nuestras cosas, las escuchamos, compartimos muchos momentos. Con las personas que queremos, compartimos más momentos en el día. O buscamos estar ese tiempo juntos. Con Dios deberíamos buscarlo mucho más y compartir ese tiempo. Y darle lugar al Espíritu Santo a que nos dirija de una manera natural, no sobrenatural, natural, leyendo la palabra, viendo qué es lo que Dios quiere. Y muchas veces sería lo normal en los creyentes que las situaciones que vivimos en nuestro día a día, o las dudas que tengamos, o las inquietudes que nos planteemos, cuando tenemos que tomar decisiones, etcétera,
tomemos la decisión correcta guiados por la palabra del Señor. Lo más normal es que en la Biblia encontremos la respuesta a las preguntas que nos estamos haciendo. Vamos a leer otro versículo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, que habla también acerca de este hecho, aunque viene hablando de otro tema, pero este versículo en concreto nos viene a decir algo. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, nuevamente si alguien lo quiere leer, Salvador. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis el de Dios, y que no sois vuestros? Exactamente. Y hace una pregunta, ¿verdad? ¿O ignoráis? Yo no sé, a veces lo ignoramos o se nos olvida, o pensamos, como decía yo antes, que el Espíritu Santo va y viene. Pues dice la palabra, vuestro cuerpo, nuestro cuerpo, este cuerpo de carne y hueso es templo, es un lugar donde habita el Espíritu Santo. Dice, el cual está en vosotros, no va y viene, ni está, desde el momento en el que creemos, está en nosotros, en cada uno de nosotros. Dice, el cual tenéis de Dios. Es Dios el que nos lo da, para que seamos hijos suyos, para que sepamos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que decidir. Me gustó mucho la semana pasada, cuando salimos de aquí, fuimos a la iglesia de la Cuesta, porque estaban también hablando del Espíritu Santo, y eso me confirmó lo que tenía que hablar en la mañana de hoy. Decía el predicador en el momento en el que llegamos ya al salir de aquí, pues llegamos allí a la mitad de la predicación, pero precisamente eso, que el Espíritu del Señor está con nosotros en cada momento del día. Cuando te levantas por la mañana, te ayuda a levantarte, a ponerte en pie, a comenzar el día. Cuando vas a trabajar, te ayuda para que hagas tu trabajo correctamente, para que te esfuerces un poco más, para que le des gloria al Señor con cada una de las cosas que hacemos, y así durante todo el día, y en cada aspecto de nuestra vida, y cuando estamos en la iglesia, y cuando estamos solos, y cuando estamos acompañados, y con nuestros amigos, y cuando tenemos que hablar, el Espíritu nos va a dar la oportunidad y va a poner palabras adecuadas, va a traer en nuestra mente, eso lo hemos hablado en alguna ocasión, va a traer a nuestra mente lo que hemos leído. No va a ser magia, no vamos a salir palabras así de la nada si no estamos en comunión con el Señor. El Espíritu nos va a ayudar, pero nosotros debemos también de poner de nuestra parte. Pero es muy importante que sepamos eso. Primer punto, que el Espíritu Santo de Dios vive con nosotros. Y no tiene por qué ser algo sobrenatural, ni saltar, ni hacer cosas raras. Vive, está ahí. Si debemos de escucharlo de alguna manera, debe de coincidir lo que leemos o cuando oramos, las decisiones que tomamos. Debemos de alguna manera de sentir que somos guiados por el Señor y de dejarnos guiar por Él, porque tenemos nosotros capacidad, todos los que somos mayores de edad, para decidir lo que hacemos. Uno puede decidir venir a la iglesia o no venir, leer la Biblia o no leerla, hacer su trabajo bien o hacerlo mal. Y en medio de esas cosas estamos escuchando o no al Espíritu Santo. No es nada que eso, pero el Espíritu Santo vive con nosotros y el Señor lo ha enviado para ayudarnos en todo, para que nos acompañe, para que nos dirija, para que podamos hacer las cosas como Él quiere. El segundo punto, vamos a leer otro versículo, aquí también vamos a leer varios, en 1 Corintios, un poquito más adelante, en el capítulo 12, versículos del 4, creo que voy a leer hasta el 13. Un capítulo que habla de los dones espirituales. Y este lo voy a leer yo, porque son los versículos y al igual me voy parando. Pero el Señor, como decíamos, a través de su Espíritu Santo capacita. A los discípulos, en el momento que hemos leído en Hechos, los capacitó con el don de hablar en lenguas, en idiomas conocidos, no en lenguas raras, no en cosas que la gente se asombre o que parezca que somos más creyentes que otros, no. Les dio capacidades para hacer la labor a la que el Señor los había enviado. Pero hay más dones, no solo el hablar en lenguas. Todas las personas tenemos dones, todos tenemos capacidades dadas por el Señor y todos podemos ponerlas al servicio del Señor. No solo es predicar, no solo es hablar idiomas, no solo es... Vamos a ver algunos y seguramente salen algunos más, pero lo que sí es importante es que cada uno de nosotros sepamos cuál es nuestro don especial, cuál es esa capacidad que más desarrollada tenemos. Puede que sea cuidar personas, puede que sea orar, puede que sea visitar, puede que sea muchas cosas. Hablar con personas nuevas. Cada uno tenemos una capacidad y esa tenemos muchas, pero una especialmente seguramente que se nos da mejor y debemos de ver cómo podemos poner esa capacidad al servicio del Señor.
Aquí en 1 Corintios 12, a partir del versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y esto también es muy importante, no es tú sí, yo no, o al revés. Todos tenemos capacidades dadas por el mismo Dios, no somos más ni somos menos, somos, como también enseña la Escritura, partes del mismo cuerpo, cada uno con su función, con su labor, y todos hijos del mismo Dios y guiados por el mismo Espíritu. Hay diversidad de dones, versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Y esto nos lleva a la unidad que decíamos antes al principio. Si tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, si tenemos el mismo Espíritu, lo normal es que estemos unidos, que formemos un cuerpo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios también, pero el Señor es el mismo. Debemos de servir al mismo Señor, debemos de trabajar en conjunto, dentro de la iglesia, en armonía con otras iglesias también, porque el Señor es el mismo, y el Señor no quiere separación entre nosotros, y todos los que tenemos familia, qué triste es cuando dos familiares están enemistados, o no se hablan, o se han insultado, o han discutido, y nosotros nos llevamos por los dos, que mal nos sentimos, ¿verdad? Deseamos que hagan las paces, que vuelvan a estar en armonía. Pues Dios desea lo mismo para su iglesia. Hay diversidad de ministerios, pero todos los pone el Señor. Y el Señor es el mismo. Y versículo 6, hay diversidad o variedad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así que el mismo Señor que me da a mí capacidad, supongo que de predicar, porque es lo que estoy haciendo, le da a otro capacidad de cuidar a personas, a otro de cantar, a otro de orar. Y eso nos debe llevar a amar a otras personas que hacen otra labor, y a orar por ellas y a preocuparnos, no hablar mal, no, etcétera, ¿verdad? No a cosas malas, sino a cosas buenas, a considerar que tienen el mismo Dios que nosotros, y que podemos trabajar juntos para predicar el Evangelio y para la gloria del Señor. Pero, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y también es muy importante, a mí me encanta cada versículo de la Biblia, porque están las palabras, están bien elegidas, está inspirada por Dios, obviamente no por la mano humana, porque el Señor da su Espíritu, ¿para qué? Para que yo me crea más, para que yo disfrute, para provecho de todos, no mío solo, para provecho de su pueblo, para gloria suya. Para eso es el Espíritu, para que hable en lengua, para que cante, para que me desmaye, no, para provecho, para algo que produzca fruto, para eso da el Señor su Espíritu. Y pone varios ejemplos, versículo 8, porque a alguno, dice, le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, uno tiene ese don, esa cualidad. Dice a otro palabra de ciencia, de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro también es un don, fe, por el mismo Espíritu. Unos tenemos más fe que otros, todos tenemos fe porque es una cualidad para creer, pero unas personas tienen más, unos llegan más lejos en su creencia, otros nos quedamos más cortos. O sea, a otros fe por el mismo Espíritu. A otros, por ejemplo, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otras personas. No quiere decir que si yo no toco a una persona y la sano no tenga a Dios ni no tenga el Espíritu. Quiere decir que ese no es mi don. Eso le tocó a otras personas. Y probablemente en otro tiempo, a Jesús, a los apóstoles. Hoy hay médicos, gracias a Dios. Lo normal es que las personas vayan al médico. Hemos estado hablando antes que hay varios hermanos o conocidos que han sido operados. Y uno ora por el médico para que salga todo bien. Y es la forma que el Señor tiene hoy en día de curar a las personas. Antes la medicina no estaba tan avanzada. Y ha habido momentos, por ejemplo Jesús, en los que sí tenía que demostrar su poder y que era hijo de Dios. Tenía que haber algo diferente en él. Pero lo normal es esto, que cada persona en cada momento tenga el don que le ha dado el Espíritu, como decíamos antes, para provecho. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otra interpretación de lengua, entre otros dones, ¿verdad? Y continúa el versículo 11 diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto debemos de saberlo también, y no debemos todos de buscar los mismos dones, ni de intentar hacer aquellas cosas para las que no estamos capacitados, porque el Señor sabe lo que está haciendo, y Él repartió como quiso. Y repartió con un proyecto en mente, de que cada uno tengamos una labor, y de que todos juntos funcionemos como un cuerpo y hagamos la labor completa. Y yo creo que en esa dirección es la que tenemos que caminar.
El Señor envía a su Espíritu Santo, habíamos dicho, para que viva con nosotros, primer punto, para que obre en nosotros, segundo punto que estamos viendo, para que nos capacite, para que nos ayude a hacer esa labor en la que el Señor nos ha puesto, para que nos dé poder, para que nos dé aquello que nos falta, porque como seres humanos nos falta, ¿verdad? Muchas veces capacidades, no hacemos las cosas de la mejor manera, y el Señor a través de su Espíritu Santo nos ayuda para que hagamos las cosas de una mejor manera. Dice el versículo 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo humano está hablando, ¿verdad? Dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice la Biblia también que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo y tenemos que adaptarnos, que encajarnos en el lugar donde nos toca y hacer la función que nos toca. Si somos dedos, pues nos dedicaremos a coger cosas, o a veces a acariciar, o a veces, porque somos un dedo, el dedo no habla. Si somos boca, tendremos que hablar. Y me gusta mucho esa imagen porque nos ayuda a ocupar nuestro lugar en la iglesia y hacer la labor como el Señor quiere. Y versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que eso debe llevarnos a la unidad. Seamos de donde seamos de América, seamos de Canarias, seamos de la península, seamos niños, seamos adultos, seamos mayores, todos hemos sido bautizados, como dice aquí, hemos recibido el Espíritu del Señor con un propósito para ayudarnos a cumplir su voluntad, para que ese Espíritu obre en nosotros. Y debemos nosotros también de dejarlo actuar, ¿verdad? Según el momento, según la necesidad, según el lugar, pero ser sensible y buscar siempre la voluntad del Señor. Tercer punto, ya para ir finalizando, nos vamos hasta Romanos 8:26, un versículo bastante conocido. Romanos capítulo 8, versículo 26. Nuevamente alguien que lo tenga y lo lea. Salvador, de nuevo, pues, adelante. 8:26, Sí. Corintios. Romanos. No, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es la tercera parte que quería resaltar, que el Espíritu intercede. El Espíritu habla por nosotros, media entre nosotros y Dios. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido a veces de acompañar a alguien pues, a un ayuntamiento, a una administración o al banco, ¿verdad? Y nosotros acompañando y la persona querer realizar una labor, pero no explicarse o confundir al que está despachando, o que lo manden ya para otro lado y uno saber de verdad lo que necesita decir, no, mira, perdona, ella vino a buscar este papel porque se acaba de mudar, es decir, explicar y solucionar la situación. Pues eso es lo que hace el Espíritu con nosotros delante de Dios. Dice aquí que nosotros, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y verdad, ¿cuántas veces nos equivocamos los seres humanos? Pero a los que somos hijos de Dios, a los que hemos pasado todo el proceso que hemos venido describiendo esta mañana, de escuchar la palabra, de arrepentirnos, de creer, de recibir ese Espíritu, de andar en sus caminos, de procurar siempre hacer la voluntad del Señor, por lo menos debe de haber en nosotros una disposición, un deseo de buscar siempre al Señor. Puede que nos equivoquemos, obviamente, pero debe de haber ese deseo sincero de buscarle a Él. Pues cuando estamos en ese momento, como esta persona que a veces acompañamos, ¿verdad?, en el mostrador, que está confundida, que la van a mandar para otro sitio, cuando estamos así, y a veces estamos así delante del Señor, pidiendo, no sé, por un nuevo trabajo, o por más dinero, o por un coche, o porque el Señor quite a una persona de nuestra vida, o la ponga, no lo sé. Puede que a veces sea esa la voluntad del Señor y nos lo conceda, pero puede que a veces las cosas que pedimos nos hagan más daño y nos perjudican. Yo siempre pongo el ejemplo, una persona quiere un coche, se compra el coche y se choca. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, pero eso pasa a veces. Pedimos una vez, pedimos dos, pedimos tres, o quiero pareja, o quiero cambiar de trabajo, o quiero, no sé, tantas cosas. Pero el Señor nos está viendo, y el Señor sabe lo que nos conviene y lo que no. Y ahí debemos de ser sensibles, y ver, ¿verdad?, escuchar, a ver qué quiere el Señor que hagamos con nuestra vida,
si quiere que sigamos pasando por una determinada situación, si quiere enseñarnos algo, o si por lo contrario nos lo va a conceder y ya está. Decía también el Señor Jesús que si pedimos conforme a su voluntad, el Señor nos concede. Pero claro, nos cuesta a los seres humanos tener la mente del Señor, pensar igual que Él. Por eso somos pecadores, ¿verdad? Porque nos alejamos del Señor, normalmente pensamos lo contrario. Esa es la condición que tenemos los seres humanos, de pecadores, de desobedientes. Pero si estamos llamados a volver al Señor, a dejarnos, como decíamos antes, guiar por su Espíritu Santo, a buscarle, a leer su palabra para conocer mejor su voluntad, a estar en comunión con Él cada día. Y en esos momentos de duda, que los vamos a tener seguramente, o que estamos convencidos que esto es lo mejor, pero seguramente no lo va a ser, ahí donde el Espíritu intercede, donde el Espíritu dice, perdona un momento, déjame que hable yo con Dios. Lo que esta persona necesita es esto, pero debemos de dejarnos guiar por el Señor. Podemos hacer lo que nos da la gana, podemos resolver las cosas con nuestros propios medios, pero el Señor sabe lo mejor. Y yo creo que debemos de seguir en nuestras vidas, si no lo hemos hecho ya, que probablemente lo hayamos hecho de manera natural, pero si no lo hemos hecho, planteándolo en el día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Que estamos compartiendo este pasaje y escuchando esta palabra, leer la Biblia cada día, escuchar la voz del Señor, creerle las cosas que nos cuesta creer, creerlas porque están ahí escritas, porque el Señor las ha puesto y se cumplen, arrepentirnos cada día de nuestros pecados, buscar una comunión más plena con el Señor. Seguramente hay cosas grandes o pequeñas en nuestra vida que interrumpen esa comunión. Debemos de pedirle al Señor cada día que nos abra los ojos, ¿verdad? Yo siempre oro ante las tentaciones, ante las pruebas, que el Señor nos haga verlas antes, que no nos permita caer. Y si hubiéramos caído, si hubiéramos pecado, que nos ayude a darnos cuenta. A veces hay pequeñas cosas que todo el mundo hace, a veces coger, yo siempre pongo el ejemplo, un bolígrafo del trabajo, eso es robar. Aunque sea un bolígrafo, aunque haya miles allí tirados, pero son del dueño de la empresa, no son míos. Pues hay pequeñas cosas que son pecados, que están mal, que nos van separando del Señor, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tener nuestros ojos abiertos, a darnos cuenta de esas pequeñas cosas para irlas quitando. Dice también la palabra que ninguna raíz de amargura brote en nosotros. Debe ser así. Debemos de buscar la comunión perfecta con el Señor y, como decía, seguir esos pasos de escuchar la palabra, de creer, de recibir al Espíritu Santo, que no es por nuestros méritos tampoco que nos lo va a dar, sino es el Señor en su misericordia, en su gracia. Es un regalo que Él nos da para ayudarnos, para capacitarnos, que, como decíamos aquí, ya con esto finalizo, vive con nosotros. Hagan cosas raras o no, se manifieste, no, el Espíritu está contigo y está conmigo, gracias al Señor, que nos capacita para aquello que debemos hacer en la voluntad del Señor. No nos capacita para hacer cosas extraordinarias para nuestra propia fama, nos capacita para hacer lo que el Señor quiere que hagamos en su obra, y que en un momento determinado, una vez que hemos creído, una vez que lo recibimos, una vez que caminamos con el Señor, en esos momentos de duda en los que nos vamos a equivocar, el Espíritu intercede por nosotros. Dice el versículo 26 que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque tenemos momentos débiles, tenemos momentos que nos alejamos un poquito, tenemos momentos que no tenemos las cosas claras. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Y lo está diciendo Pablo. Imagínense nosotros, si un apóstol piensa así, eso también debe hacernos a nosotros reflexionar. Si queremos pedir como conviene, no lo sabemos. Y si nos quitaran la Biblia delante y no conociéramos el Señor, ¿qué cosas pediríamos? Lo que pide todo el mundo que no tiene al Señor. Dinero, fama, placeres, eso es lo que pediríamos por naturaleza. Y a veces como creyentes también nos vamos a arrastrar un poquito por el mundo. No sabemos lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y debemos de darle muchas gracias al Señor por ese Espíritu, ¿verdad?, que, como hemos visto, viene a vivir en nosotros, está con nosotros cada día. Tenemos la seguridad que estemos donde estemos, vivamos la situación que vivamos, el Señor está con nosotros y es el único que no nos va a fallar, nos capacita. Y debemos también nosotros de trabajar esas capacidades, cualquier habilidad, cualquier capacidad que ustedes tengan, si no la trabajan se pierde. Correr, si ustedes no van a correr durante un tiempo, correrán menos. La memoria, si durante un tiempo no leen o no la ejercitan, cuando vayan a usarla tendrán menos. Las personas que están estudiando y dejan de estudiar y comienzan a trabajar lo saben. Si más adelante tienen que estudiar algo nuevamente,
ya no nos acordamos igual de las cosas. Debemos de ejercitar esas capacidades que el Señor nos da, ponerlas a su servicio, dentro o fuera de la iglesia. Aquí hay cosas que hacer, hay diferentes ministerios fuera también, una capellanía que se nos nombraba antes, también es un buen ministerio y se necesitan personas. En el lugar donde estemos trabajando, cuidando de nuestra familia, en casa, también son cosas que hacemos para el Señor y debemos hacerlas de la mejor manera, dándole la gloria a Él y dar gracias, ¿verdad? Especialmente por esta última parte de que sabemos que en el último momento, los momentos en los que estamos un poco despistados o tenemos dudas, el Espíritu está ahí para interceder, para ayudarnos, para traernos de nuevo al camino y para mediar entre nosotros y Dios, para que el Señor de verdad nos dé no lo que pedimos, sino lo que de verdad nos conviene. Así que damos muchas gracias al Señor por su Espíritu Santo y vamos a terminar precisamente, bueno, por lo menos el tiempo de predicación, después pasaremos a la alabanza, pero vamos a orar. Señor y Padre Santo, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu misericordia, gracias por habernos salvado, por habernos limpiado de todos nuestros pecados y gracias especialmente por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú has querido, Señor, vivir con nosotros, gracias porque nos has hecho nuevas criaturas, Padre, y en esa nueva situación, en esa nueva condición queremos vivir toda la vida para ti, Señor. Ayúdanos ante cualquier problema, ante cualquier situación, tentación. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia ti, ayúdanos a recordar tus mandamientos, ayúdanos a vivir, a decidir conforme a tu voluntad y a hacer, Señor, en cada momento lo que tú mismo harías, Señor. Te damos muchas gracias por tu Espíritu, muchas gracias por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, gracias porque nos dejan tu palabra para conocerte mejor y en ella, Señor, queremos vivir. Te pedimos que en esta semana que comienza tú dirijas nuestros pasos. Tú nos presentes oportunidades, Señor, también para hablarles a otras personas, para glorificarte a ti. Y ayúdanos, Señor, a ser sensibles a este Espíritu que tú has puesto en nosotros para guiarnos, para acompañarnos, para enseñarnos todas las cosas. Te damos gracias y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.